Capítulo 38. La entrada en Medina. El profeta había alcanzado el oasis el lunes 27 de septiembre del 622 después de Cristo. Varios mensajes pronto dejaron claro que la gente de Medina esperaba impaciente su llegada a la ciudad, por lo que solamente permaneció 3 días enteros en Quba, durante los cuales puso los cimientos de una mezquita, la primera en ser construida en el Islam. El viernes por la mañana salió de Quba y al mediodía él y sus compañeros se detuvieron en el valle de Ranuná para hacer la oración con el clan Yazraí de los Bani Salim, que estaban esperándoles. Fue esta la primera oración del viernes que rezó en el país que en adelante habría de ser su hogar. Algunos de sus parientes de los Bani Nayar habían venido a recibirle y algunos de los Bani Arm le habían acompañado desde Quba, lo cual hizo que la congregación reuniera a unos 100 hombres. Después de la oración, el profeta montó en Kaswa y Abu Bakr y otros de Quraysh montaron también sus camellos y partieron con él hacia la ciudad. A derecha e izquierda de ellos, vestidos con armaduras y espada en mano, cabalgaban hombres de Aus y Yazrai, como una guardia de honor y a modo de demostración de que el juramento que le habían prestado no era una palabra vana, aunque todos sabían bien que en aquel momento y lugar no necesitaba ninguna protección. Jamás hubo un día de mayor regocijo. «Ha llegado el profeta de Dios, ha llegado el profeta de Dios», era el grito jubiloso que salía de las gargantas de los numerosos hombres, mujeres y niños que se alineaban a lo largo de la ruta. Kaswa marcaba el paso lento y majestuoso de la procesión, a medida que pasaba entre los huertos y palmerales del sur de Medina. Las casas eran todavía pocas y alejadas entre sí, pero gradualmente fueron entrando en distritos con mayor concentración de viviendas, y fueron muchas las invitaciones insistentes que se le hicieron. «Apéate aquí, oh enviado de Dios, porque tenemos fuerza y protección para ti, y abundancia». Más de una vez, un grupo del mismo clan tomaron el Rolzán de Kaswa, pero en cada ocasión el profeta los bendijo y dijo: «Dejadla seguir su camino, porque está bajo el mandato de Dios». En un punto pareció como si la camella se dirigiese hacia las casas de los parientes más cercanos del profeta de la rama Adí, del gran clan Yazraí de Nayair, pues se internó en la parte oriental de la ciudad, donde vivía la mayoría del clan. Pero pasó de largo el lugar donde el profeta había vivido de niño con su madre, y todas las demás casas de los que le eran más próximos, a pesar de sus insistentes ruegos de que estableciese allí su hogar. El profeta les dio la misma respuesta que había dado a los otros, y no tuvieron más remedio que resignarse. Había llegado ahora a las casas de la rama Bani Malik, de Nayar. A este subclán pertenecían 2 de los 6 hombres que le habían jurado lealtad el año anterior al primer Aqaba, Asad y Auf. Y aquí Kaswa se desvió del camino hacia un gran patio tapiado que contenía unas pocas palmeras datileras y las ruinas de un edificio. Un extremo había sido usado en otro tiempo como cementerio. Había también un lugar reservado para secar dátiles. Lentamente, la camella se abrió camino hacia el recinto tosco que Asad había establecido como lugar de oración y a la entrada de éste se arrodilló. El profeta soltó las riendas, pero no desmontó. Y después de un momento, el animal se levantó y comenzó a alejarse pausadamente. Pero apenas hubo caminado un poco se detuvo, volvió sobre sus pasos y regresó a donde se había arrodillado primero. Entonces volvió a arrodillarse y esta vez reposó el pecho contra el suelo. El profeta se apeó y dijo: «Esta, si Dios quiere, es la morada». Preguntó entonces quién era el propietario del solar y Muaz, el hermano de Auf, le dijo que pertenecía a 2 muchachos huérfanos,
Sal y Suail. Estos estaban bajo la tutela de Asad, y el profeta le pidió que se los trajese, pero ellos ya estaban allí y se acercaron al profeta. Les preguntó si le venderían el patio, y les dijo que pusiesen un precio, pero ellos contestaron: «No, te lo damos, oh enviado de Dios». No quiso él, sin embargo, tomarlo como obsequio, y el precio fue finalmente acordado con ayuda de Asad. Mientras tanto, Abu Ayyub Khalid, que vivía cerca, había desatado el equipaje y lo había llevado a su casa. Vinieron ahora otros del clan y pidieron al profeta que fuese su huésped, pero él dijo: «Un hombre debe estar con su equipaje». Abu Ayyub había sido el primero del clan en jurar fidelidad en el segundo Aqaba. Él y su mujer se retiraron entonces a la parte superior de su casa, dejando el piso bajo para el profeta, y Asad condujo a Qaswa al patio de su propia casa, que se encontraba muy cerca.